Buenos días. La empresa petrolera estadounidense Chevron opera en Venezuela con una licencia especial y privada. ¿Cómo incide esto en la economía nacional? Vamos a conversar con Alejandro Terán. Él es director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo de Texas. Bienvenido, Alejandro. Un placer tenerte nuevamente en estudio. Gracias, muy amable. Bueno, muchas preguntas, ¿no? Sí. Lo primero es saber cómo es esa operación de Chevron. ¿Cuánto percibe la empresa petrolera por su operación aquí en Venezuela en términos metálicos? Bueno, habría que primero entender qué es lo que sucede. No solamente Chevron, nosotros también operamos en Venezuela con una autorización de la OFAC, estamos en faja y estamos incrementando la producción petrolera venezolana que va para Estados Unidos. Chevron hace exactamente lo mismo y lo lleva haciendo 110 años. Chevron llegó a producir un máximo en medio de esta situación, 250.000 barriles que iban a los Estados Unidos hasta el mes de mayo, junio, que que hubo la discusión, que hubo 2 meses que se paró la discusión, y ese dinero, un promedio de unos 60 o 50 dólares por barril aproximadamente, que entraba al fisco nacional y compensaba a Chevron en deuda, iba a cubrir toda la déficit norteamericano de combustible de Citgo, porque el problema nace en Citgo, ¿no? Entonces yo calculo que a final de este año 2025, la operación venezolana con Chevron va a llegar más o menos a unos 2.000 millones entre servicios, bienes y productos. Claro, para tener la cifra precisa es necesario aclarar que se necesita cerrar el año. Cerrar el año, porque esa cifra varía varias veces al día, todos los días. No, y además hubo una caída de 250.000 a 6.000 con los 2 meses que hubo de suspensión, y nuevamente Chevron en el mes de septiembre logró sacar 4 barcos de unos 8 millones de barriles para empezar a compensar la situación. ¿Qué sucede en los Estados Unidos? ¿Por qué esto es tan importante entenderlo? Se acaba de ir una refinería de Chevron con Valero en la costa oeste, en la costa oeste de California. El déficit que tuvo el petróleo venezolano en los Estados Unidos sacó de escenario a la refinería de Baton Rouge. Quiere decir que entramos a un invierno norteamericano con 500.000 barriles menos de combustible. Eso es dramático. A eso le sumas la crisis del Congreso norteamericano, que ha sancionado a Trump con no abrir el gobierno, y le sumas adicionalmente la rebelión de los generales norteamericanos, pues evidentemente pone a los Estados Unidos lamentablemente en una situación muy difícil, que nosotros la advertimos en enero de este año y le dijimos al presidente Trump, apenas tomó juramentación: mucho cuidado con el manejo con Venezuela, porque cualquier desequilibrio energético puede ser una catástrofe para los Estados Unidos. Antes de entrar, digamos, en profundidad en ese tema geopolítico, ¿cuánto, dinero le queda al fisco nacional de la operación de Chevron en Venezuela? ¿Cuánto está produciendo? Todo lo que estamos operando aquí, pagamos impuestos al Estado, pagamos IVA, pagamos salarios, pagamos trabajadores, pagamos impuestos a las alcaldías locales cobran sus impuestos, y lo único que Chevron no hace, porque tiene unos tratados de Petroindependencia, Petroboscán y Petropiar, es pagarle regalía al Estado. Ahora, ¿cómo la compensa esa regalía? La compensa con diluyentes y equipos. Entonces, en verdad, hay un pago en compensación, lo que se llamarían los abogados en especie, ¿no? Que no sucede. Nosotros traemos equipos, traemos cabilleros, traemos bombas, y los aportamos a una operación que quede en la operación, queda en la infraestructura, y entonces eso tiene un valor económico que se le asigna. Claro, la licencia te prohíbe el pago de regalía o te prohíbe el pago de dividendos al Estado, pero tú compensas, el Estado venezolano compensa con bienes, servicios y productos. Yo calculo que por cada barril exportado, el Estado venezolano le queda un 25% de ganancia neta en esa condición. Tomando en cuenta que el barril de petróleo está aproximadamente entre 50 y 60 dólares, el crudo Merey, que es, digamos, el que más se vende en el mundo, por cierto. ¿En cuántos campos está explotando Chevron petróleo en Venezuela? Chevron tiene un total en Venezuela de 44.000 billones de reservas de petróleo en operaciones, tanto en Petropiar, Petroindependencia, como la última se me olvidó el nombre. Petroboscán, perdón. Esas 3 operaciones reportan un nivel de reserva de 44.000 billones de barriles. Eso significa que es más del 50% de la reserva de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene reserva de 76.000 millones y le quedan 5 años de producción petrolera, incluso con los problemas de fracking que tenemos en este momento en Texas y la caída importante del declive de fracking. ¿Qué significa eso en español? Que de cada barril que exporta Chevron y de cada operación que tiene Chevron, el monto total de operación que tienen ellos en reserva petrolera equivale al casi el doble de lo que puede tener Estados Unidos en los próximos 5 años, sin entrar en la faja todavía. Chevron está entrando en la faja y en el gas, que es un nuevo tema que se está trabajando a nivel de Venezuela. Así que yo creo y veo muy, muy difícil que esa operación se cese, y todo lo contrario se va a incrementar en los próximos meses.
El tema del gas me parece bastante interesante porque recientemente la ministra de Trinidad y Tobago, que se había negado a firmar el convenio de gas con Venezuela, lo había rescindido, de hecho, y abrió una licitación pública internacional para que entraran todas las empresas del mundo, pues no tuvo éxito en esa licitación y tuvo que volver a negociar con Venezuela. No solamente negociar con Venezuela, sino que el Departamento de Estado, Marco Rubio encabezando, y el Departamento del Tesoro aprobaron la operación y hay una inversión importante entre Trinidad y Venezuela, donde van a trabajar la segunda reserva de gas más grande del mundo, que es la que está en la plataforma del Tana. Mira, yo creo que tenemos que apartar dos temas, lo que el mundo necesita y lo que Venezuela va a aportar. Ese para mí el tema, ¿no? Y yo por eso en esta gráfica que la vamos a decidir que en el próximo corte, yo creo que hay que entender bien, no es lo que Venezuela exporte, sino lo que el mundo necesita. Hay un déficit de 20 millones de barriles, 6 en los Estados Unidos, 8 en China y 5 en India. ¿Cómo tú equilibras eso contra un crecimiento salvaje de la inteligencia artificial con el ingreso de Venezuela en el mercado energético? Doctor Terán, si Chevron estuviera produciendo en Venezuela sin las limitaciones que le impone la OFAC, el gobierno de los Estados Unidos, ¿cuánto pudiera estar produciendo y cuánto le quedaría al país? Para que tengas una idea, si tuviéramos sensaciones ahorita, que es lo que aspiramos en los próximos meses, que el gran acuerdo del Caribe, solamente la producción de Chevron pudiera generar 1 millón de barriles diarios de petróleo que fueran directamente a las refinerías del sur de Texas y a cubrir el déficit de Citgo. No olvidemos que la infraestructura petrolera norteamericana la hizo PDVSA y Citgo tiene 19.000 puntos de venta en los Estados Unidos. O sea, no olvidemos eso. La discusión con Valero, la discusión con GES, es una discusión de distribución de combustible, que es la necesidad que tiene el mercado norteamericano. Eso lo cubría Venezuela en los últimos 100 años. Y lamentablemente hace apenas unos años atrás, del año 2014-19 en adelante, le quitaste al mercado, a la torta, 3 millones de barriles. Tienes la guerra de Rusia y Ucrania, tienes la guerra del Golfo Pérsico, tienes la guerra en Europa salvaje desde el punto de vista por el gas. Oye, ¿dónde te queda el equilibrio? No hay en este momento en el mundo un sitio para poder equilibrar la estabilidad estratégica que no sea Venezuela. La OPEP Plus lo está intentando. La OPEP Plus está haciendo un intento de aportar barriles para equilibrar. Y le acaban de pedir a la India que no le compre petróleo a Rusia. Y entonces la India dijo, se lo compra a Venezuela. Entonces, Venezuela es, querramos o no querramos, eso son realidades que están ahí, la estabilidad energética del mercado mundial. ¿De dónde están yendo los demás barriles de petróleo que no van a los Estados Unidos? Porque sabemos que hay sanciones, hay limitaciones, digamos, para exportar el petróleo venezolano. Incluso se había amenazado de que se le iba a imponer a los países que compraran petróleo venezolano un arancel secundario de 25%, un impuesto de 25% más en el precio de cada barril. Eso está yendo a China totalmente. China tiene un déficit de 8 millones de barriles y está buscando la manera. Nosotros estamos luchando para convencer al gobierno norteamericano de la necesidad de tener más presencia tejana en Venezuela, porque si no, China se va a quedar con el petróleo y ya está haciendo la infraestructura, que es lo más importante. China está elaborando un ferrocarril que va desde Brasil a Perú, y hay un puerto gigantesco en Perú, y por eso es importante que tomemos control de todo esto. Hay un tema que es importante, con todas estas limitaciones que hemos descrito en la entrevista, Venezuela recientemente alcanzó el 1.000.000 de barriles de petróleo exportados, no producidos sino exportados, y reportó PDVSA en el segundo cuatrimestre de este año un ingreso de 9.750 millones de dólares, eso es un dineral. Así es. Yo calculo que a final de año vamos a llegar a los 15.000, si Dios quiere, en este último trimestre, que va a ser importante, porque los trabajos correctivos de la productividad que aplicaron los amigos de PDVSA, lo que llamo yo los ingenieros de la crisis, que son unos muchachos jóvenes trabajando ahí desde el vicepresidente para abajo, han aplicado unos correctivos que va a permitir que a final de año haya más 1.300.000 de exportación. Lamentablemente no llegamos a los 2 millones, no porque no quería PDVSA, sino porque no lo permitió el ambiente internacional, y entonces el invierno va a permitir que el mundo entienda la necesidad de PDVSA en el mercado petrolero, y yo siento que a final de año podemos hacer 1.300.000. Eso va a ser positivo para todo lo que es el esquema mundial. Doctor Terán, necesitamos hacer una breve pausa. Nosotros vamos a un corte comercial. No se parte de su pantalla, siga con más de Entrevista Venevisión.
Continuamos con más de Entrevista Venevisión. Estamos analizando cuáles son los desafíos energéticos y geopolíticos de Venezuela en la región. Nos acompaña Alejandro Terán, él es director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo de Texas. Hay un despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, sin embargo se mantienen las exportaciones de petróleo venezolano. ¿Cómo están haciendo los buques que fleta, por ejemplo, Chevron y otras empresas que compran el crudo nacional? Bueno, sin ningún problema, estamos nominando barcos sin ningún problema. Evidentemente, los buques que están en el Caribe están buscando a los narcotraficantes. Yo no creo que en este momento haya ningún narcotraficante que se atreva a ir al Caribe a hacer absolutamente nada. Yo no iría ni de paseo. Pero bueno, si alguien se atreve a eso, mira las consecuencias, ¿no? Los buques están llegando sin mayores eventualidades, la tanquería está funcionando bastante bien. Y yo siento que PDVSA sigue exportando su petróleo sin ningún problema y sigue recibiendo inmigrantes. Yo sigo que en ese sentido pues es bastante equilibrada la situación y yo espero que haya una salida diplomática y sensata a este drama energético que el mundo vive. Y en la imagen que te mandé, que ojalá la podamos ver un momentico al aire, esa imagen refleja la influencia del petróleo venezolano en los Estados Unidos. Entonces esas son realidades que tienen 120 años, no apenas unos meses, nosotros son 120 años de una infraestructura oleoductica que la hizo PDVSA hace muchos años atrás y que está ahí y que necesita el petróleo venezolano y que la salida del petróleo venezolano en ese momento generó la crisis que tiene la energética norteamericana y que deberá ser equilibrada, me imagino, en los próximos acuerdos que vendrán en un futuro no muy lejano. Usted habla de una salida diplomática, pero recientemente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó a su enviado especial y le dijo que cesara la vía diplomática. ¿Qué piensa usted que está ocurriendo allí? Porque mientras esto está pasando, simultáneamente se siguen recibiendo vuelos de repatriación, se sigue exportando petróleo hacia Estados Unidos. Bueno, yo creo que el presidente Trump es conocido porque primero aprieta y después negocia. Yo siento que la salida diplomática va a ser la única salida en este momento que pueda ser factible porque el mundo no acepta otra guerra más y yo no creo que el presidente Trump se genere ese tipo de observaciones. Yo lo que sí creo es que la realidad energética es muy grave. El declive de la producción norteamericana está a 6 millones de déficit de barriles y Venezuela está fuera del escenario. Cuando ocurrían esos eventos en el mundo, Venezuela estaba montada en 3 millones de barriles. Entonces no es lo mismo de una Venezuela que producía 3 millones de barriles a una Venezuela que está en este momento llegando al millón 100 mil barriles. Son diferencias importantes y la OPEP Plus está buscando una manera de tapar esos huecos con incremento de producción, pero lamentablemente el último incremento fue de 134 mil barriles. No da, el invierno viene en camino, estamos a 20, 30 días de 60 bajo cero o 40 bajo cero en el norte, y eso genera un consumo adicional que no está previsto. En este momento no hay cómo equilibrarlo, pero el equilibrio norteamericano está en la red de distribución Citgo, que se alimenta de gasolina venezolana, de petróleo venezolano. Yo creo que por ahí van los tiros y yo siento, aunque hay esta tensión tan fuerte, que en cualquier momento se va a producir un gran acuerdo que permita estabilizar el mercado energético, estabilizar el tema político, estabilizar el tema diplomático, estabilizar el tema mediático, que también ha influenciado mucho, y entonces empecemos a exportar petróleo. Yo siento que sin mayores problemas. Entre Chevron y la operación que tenemos nosotros aquí, el año que viene estamos llegando a los 600 mil barriles de petróleo. Usted ha insistido mucho siempre en las conversaciones sobre la importancia que tiene Venezuela para el mercado energético mundial, no solamente por su capacidad instalada, sino por la potencialidad. Con la capacidad instalada que tiene Venezuela actualmente, ¿qué inversión se necesitaría para llegar a su pico de producción? Venezuela, para llegar a su pico de producción en el año 2031, debe estar alrededor de los 50 mil millones de dólares aproximadamente, que están perfectamente disponibles en todos los traders mundiales para apostar y para meter en el mercado venezolano, porque es un mercado que ya está preelaborado, preconstruido. Venezuela tiene 50.000 pozos de petróleo construidos, tiene 1.900 kilómetros de costa, tiene la petroquímica más grande de América Latina, tiene todas las instalaciones listas, básicamente para hacer un arranque inmediato, y eso llenaría el mercado, cubriría este déficit que tenemos en camino, porque la inteligencia artificial va por el ascensor y la producción petrolera va por la escalera. El mundo produce energía de 4 maneras: eólica, solar, hidroeléctrica y fósil. Y el fósil representa el 56% de la producción, que es gas, petróleo y coque. No hay otra manera, mi amigo. O sea, veámoslo como nosotros veamos el escenario. El petróleo es el fin del objetivo, y Venezuela tiene 300.000 billones de barriles de reserva. Bueno, hay que trabajarlo, pues. Se nos acabó el tiempo. Lamentablemente. Lamentándolo mucho. Gracias por habernos acompañado. Gracias, muy amable, Rey. Conversamos con Alejandro Terán, director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo de Texas. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.